episodio de hoy de Innovadores a Calzón Quitado, edición Innovación Más País, tiene a unos personajes increíbles desde las trincheras de innovación de organizaciones increíbles que hicieron, por supuesto, parte de Innovación Más País. Nos acompaña Juan, Catalina y Manuela. Bienvenidos. Hola. ¿Cómo Gracias por están? invitarnos. Bacano. Súper. Juan viene de Univan, ya nos vas a contar un poquito más para conocerlo. Cata viene de Cristal, que no tiene nada que ver con vasos, ni con trago, ni con... Estábamos hablando algo de eso ahorita. Y Manuela de La Soberana, ¿correcto? Así es. Yo arranco con algo muy personal, a calzón quitado, y es, ¿ustedes alguno siente que algo cambió en ustedes después de un proceso de 2 años tan intensivos como Innovación Más País? Y si sí, ¿qué? ¿Quién quiere arrancar? Definitivamente, pues creo que mal haría diciendo que no, desde el punto de vista no solamente desde las capacidades, sino en el relacionamiento, en la red como tal, en los resultados y en cómo abordar también el fracaso de, digamos que todos estos procesos de transferencia de conocimiento y de entendimiento de la innovación desde el punto de vista corporativo. Entonces, definitivamente, pues somos otros o soy otra, porque claramente como líder soy una movilizadora de la innovación en una organización donde le apuesta mucho a la innovación, pero que también pues se siente retada constantemente desde el punto de vista de pues de esas capacidades que quizá no teníamos antes, que hoy sí las tenemos. De hecho, en tu caso, Manu, eres la única de todo el equipo que estuvo en 2 empresas del proceso durante el proceso. Imagínate. Te arrancaste en Entelco, Sí, terminaste en Soberana. así es, así es. Cambio personal también drástico. Drástico, pero sabes que fue inclusive como un diferenciador a la hora de estar en ese proceso de selección con Soberana, pues porque indudablemente ya tenía como un conocimiento de la dinámica del programa, entonces pues fue interesante, pero también fue retador cambiar ese mindset de negocio, porque son dos negocios completamente diferentes, el uno todo lo que tiene que ver con tecnología, call center, etcétera, y pues desde Soberana, consumo masivo, alimentos, entonces, pues, pero bueno, esa es la innovación, realmente. Ser capaces de estar iterando y no tenerle miedo a eso tampoco. ¿De acuerdo? Cata, cuéntanos ahora sí qué es Cristal y qué haces tú en Cristal. Bueno, entonces, ¿qué es Cristal? Cristal es una empresa que produce y comercializa marcas de moda. Entre esas está Jeff, Punto Blanco, Baby Fresh y Galax, que son como las empresas que están dentro de nosotros. Nos dedicamos al mundo de la moda full y en este momento, digamos que desde mi rol hago parte como líder de innovación de Cristal. Tengo algunos roles que están acompañando el tema de sostenibilidad desde la parte estratégica. Y bueno, y ya cuando ahorita le preguntaba a Manu lo de qué cambió, yo creo que es como esa conexión, permitir como abrir el panorama, digamos que teníamos muy buenos relacionamientos en diferentes áreas con diferentes empresas, pero este era como abrir el mundo, como a un clic o a una llamada teníamos a alguien que nos respondía preguntas, a alguien que nos contaba su experiencia desde lo que le había pasado, de que chismoseáramos mientras que estábamos tomándonos un café o bajando en el ascensor, habían conversaciones como, ay, ve, necesito esto, vos sabes, sí, ve, yo te ayudo, hablar con no sé quién, entonces era como esa red de acompañamiento y permitir también estar en muchas cosas del ecosistema, o sea, ir a ferias, estar en Starco, estuvimos 2 veces gracias al programa, también haber estado como en las ferias que hicieron en Plaza Mayor de diferentes temas de innovación, entonces era como, vengan que es que aquí estamos, aquí todo, hay todo un ecosistema y aquí podemos trabajar como en equipo, entonces eso fue lo que yo sentí y viví desde el programa. Y fue muy gratificante también el tema del programa que estamos, pues, o lo que empezamos a desarrollar dentro de Blackbox con ustedes, dentro del acompañamiento, y lo que hoy está pasando con Blackbox. Entonces creo que es como, bueno, hacia dónde vamos y que vamos por un buen camino. ¿Qué tan importante es eso de la conexión en innovación en la industria de la moda o independientemente de la moda? No, independientemente de la industria que sea, pues yo creo que, no sé si me equivoco, pero es súper importante, o sea, hay cosas, hay temas que no necesitamos pasar por una universidad para tener el conocimiento más cercano y a la mano.
y las conexiones nos permiten ir un poco más rápido, entender lo que está pasando, irnos adelantando estos cambios de futuro y hablar con otras industrias es como nos traemos esas buenas prácticas de otros para que acá dentro de la compañía realmente funcione. O sea, que no solamente si soy sector moda puedo relacionarme con sector moda, no, venga, ¿qué está pasando en otros lugares que yo me lo puedo traer e integrarlo a mi empresa? Muchas veces pensamos que porque somos moda, entonces estamos llenos de máquinas de coser y ya. No, resulta que nosotros somos innovación en procesos, en productos, en desarrollo de sistemas dentro de la compañía, cómo conectamos al cliente y cómo empezamos a trabajar la omnicanalidad. Entonces es como un 360 que va alrededor. Nosotros tenemos una feria de innovación en Cristal. Entonces es como, venga que aquí empezamos a jalonar cosas muy bacanas y a conectarnos con muchos. Chévere. Querido Juan, yo quiero confesar, yo no sé si te lo he dicho en otros momentos, pero a mí me parece que tú de alguna forma eres como mi referente de un líder de innovación berraco que se mueve en una organización de una manera increíble y que efectivamente logra que las cosas sucedan. Tenemos, no es como una muletilla en el equipo, pero sí en algún momento es como, uy, un Iván está pasando por esto, tranquilo, Juan resuelve, Juan va a resolverlo. Eh, ¿Hay algo de esto que nos quieras compartir? ¿Cómo es eso de hacer innovación en la organización en la que estás? Y cuéntanos un poquito también más de un Iván. Ok, listo. No, mira, primero responder lo que estabas diciendo desde el principio. Yo estoy esperando mi diploma, ¿sí? Porque yo creo que aquí todos hicimos un posgrado en innovación, 2 años y medio, aprendiendo mucho de todo lo que ustedes tenían, las personas que nos estuvieron acompañando, de todas las empresas. Entonces, realmente, personalmente ha sido muy importante, pues muy importante como todo el proceso, todo el programa. Desaprendí para poder aprender y eso fue duro en su momento, pero muy gratificante ahora porque realmente pues verlo reflejado y recoger frutos es bastante importante, muy retador. Yo creo que era de las pocas personas que tenía que estar viajando desde otra ciudad cada vez que teníamos un encuentro y eso pues también demuestra mucho como el compromiso que tiene nuestra compañía por todo este tipo de procesos, por lo que le apuesta, por lo que le cree. Nosotros somos Univan, la comercializadora internacional de banano más grande de Colombia. Somos una compañía que siempre me gusta dar este dato porque es muy impactante. Nosotros estamos semanalmente exportando alrededor de 800 a 1000 contenedores de banano, ¿sí? Entonces, eso es realmente importante porque uno dice, wow, qué cantidad de banano realmente la que estamos nosotros, digamos, obviamente haciendo todo el proceso de comercialización y todo lo que hay detrás de esta compañía. Eso es una compañía, se lo escuché esta semana a nuestro presidente, es una compañía que va a cumplir 60 años y el territorio en el que nosotros tenemos más participación es en el Urabá antioqueño, específicamente en Apartado tenemos oficinas, pero digamos que toda la actividad portuaria está en Carepa y los cultivos están alrededor pues de los municipios de Urabá. Pero un dato muy importante es que Apartado es un municipio que tiene 3 años menos que Univán, ¿sí? Entonces, cuando uno escucha eso, uno dice, o sea, estamos haciendo nación también, ¿sí? Y eso es algo que nos enorgullece a todos y se lo escuchábamos al presidente y lo decía también con mucho orgullo y realmente yo creo que a la final eso es lo que hacemos las compañías, ¿sí? Y es crear empleo, crear nación, crear desarrollo y pues todo lo que estos productores de banano han hecho es de admirar. Hoy estamos hablando de innovación en este momento 2025 con muchos recursos, con un tema tecnológico muy importante, pero yo me pongo a pensar cómo hicieron ellos hace 60 años para empezar a comercializar banano, ¿sí? Para crear todo lo que hoy tienen, por ejemplo, para tener todo el tema de los canales artificiales por donde hacen la exportación, para toda la actividad y logística que se tiene para la producción de un banano. O sea, me parecen realmente muy innovadores, ¿sí? Y personas que es de resaltar. Y con lo que me decías ahora, pues gracias. Realmente yo creo que eso es uno de los referentes que también he tenido mucho en mi vida laboral, personal, en muchas cosas, y es, no se puede hacer, intentémoslo, busquémoslo, resolvamos, ¿sí? Y yo creo que de eso se trata, de estar siempre intentándolo, buscando, digamos, cómo resolver y cómo sacar todo adelante. Eres testigo, yo creo que presenté 3 pitch de proyectos y a la final nos quedamos con uno que hoy personalmente me siento muy orgulloso porque
salió de una manera muy positiva. Entonces, nada, creo que lo que hacemos todos en estas compañías es muy importante, muy gratificante y qué buena la palabra, detrás de la trinchera, ¿cierto? Porque realmente cuando venimos de compañías donde, en el caso de nosotros, el core es el banano, ¿sí? Es complejo crear innovación, pero yo creo que vamos por un buen camino. Justamente ahí, Juan, quisiera preguntarte exactamente en qué consiste hacer innovación en una organización como Univan. ¿Cómo luce hacer innovación? Mira, nosotros en este momento hacemos parte de una unidad de negocio que se llama Turbana Foods. Es una unidad que se creó específicamente para todo lo que es valor agregado en Univan, ¿sí? Nosotros somos muy conscientes de que nuestro negocio importante es el banano, pero también dentro de todo el modelo de sostenibilidad hay una fruta que simplemente no se puede exportar. No porque esté mala, es por temas más estéticos y de los mercados. Y ahí es donde llegan todas esas oportunidades de innovación. ¿Qué más puedo hacer con un banano? Y si usted hoy llega y googlea qué productos de valor agregado puedo hacer con banano, yo creo que la lista es infinita, ¿sí? Entonces, en compañías como estas donde el core es tan marcado, ¿sí? Y es más hacia un commodity y empezamos a nosotros a hacer y a demostrar y crear y proponer y eso empieza a abrir un mundo de posibilidades. Entonces no solamente es banano, sino que también el plátano, que es más importante para nosotros en valor agregado y otras frutas. Ahí es cuando uno empieza a demostrar que eso es importante. Es usted precisamente pedalear, insistir, experimentar, crear, equivocarse, volver a pararse y seguir adelante y crear un producto, mostrarlo, lanzarlo y empezar a ganar puntos y empezar también a que crean en lo que estás haciendo, ¿sí? Entonces yo creo que en compañías como estas se abre la oportunidad, pero demostremos que realmente sí se pueden hacer cosas con resultados. Buenísimo. Sobre todo, bacana esa forma de ponerlo, qué más podemos hacer con lo que hoy tenemos, que de alguna forma creo que resume la filosofía que tiene Univan para innovar. Este es nuestro gran producto, ¿qué más podemos hacer con esto? Y ahí es como la fuente de la innovación, que es una pues de las formas. Hablando de alimentos y hablando de qué más hacer con Manuela, ¿tú nos puedes contar cómo innova uno en lentejas? Sería súper interesante como ampliarlo como a todo el portafolio. ¿Por qué? Porque lentejas particularmente, nosotros hemos solo tenido como ese hito desde el punto de vista de granos, entonces sí me gustaría como ampliarlo más como en el portafolio. Listo. Entonces, para Soberana, la innovación es una capacidad definitivamente, ¿cierto? Y justamente con eso nosotros hemos tratado de transformar el mindset y eso lo hemos venido viendo reflejado en la diversificación de nuestro portafolio core. Específicamente con lentejas y con el proyecto de Innovación Más País, de alguna manera retamos justamente a ese core de negocio diciendo, venga, un producto que es tan commodity puede tener un valor agregado, como lo hicimos nosotros y lo demostramos directamente pues con el proyecto. Dentro de las otras líneas de negocio, nosotros le estamos apostando muy duro a la eficiencia, a la optimización y digamos que al desarrollo de productos que nos mantenga esa caja registradora del negocio activa, ¿cierto? Pero adicional, nosotros la apuesta mayor que tenemos desde innovación es a los nuevos negocios. Entonces, digamos que lo que la innovación en este momento está haciendo es generando tracción y manteniendo digamos que esa sostenibilidad del negocio a punto para poder empezar a explorar, a entender a partir de esas capacidades que hoy nos hacen soberana, que por algo llevamos 45 años en el mercado, pero salirnos un poquito como de ese negocio tradicional, que si bien hoy digamos que nos hace fuertes en lo que somos, nosotros le queremos apostar, es más como a otros negocios diferentes, como lo es, por ejemplo, el B2B, ¿cierto? Y eso ha sido, chicos, un tema súper teso desde el punto de vista de entendimiento. ¿Por qué? Porque nosotros lo que hicimos fue, venga, vamos a aprovechar ese conocimiento que tenemos en la transformación del maíz, porque finalmente ese es nuestro producto líder, el maíz. El resto de las unidades de negocio, que son granos y que hasta hace poco eran pastas, ya no tenemos pastas, dijimos, no, venga, nosotros somos súper buenos en la transformación del maíz, revisemos entonces cómo vamos
digamos que a potenciar justamente ese conocimiento que llevamos capitalizando durante tantos años. Entonces hoy podemos decir que a raíz de instaurar esa capacidad como innovación, podemos empezar ya como a generar valor desde una mirada y desde un negocio muy diferente al core de negocio. Entonces ahí es donde nosotros podemos como centralizar y concentrar todo el tema de innovación actualmente. Cuéntanos del proyecto que hicieron. El proyecto fue básicamente coger uno de los productos que son las lentejas dentro de la línea de negocio pues, de granos, y lo que hicimos es que le generamos un valor agregado a través de un sazonador, donde dentro de la categoría de lentejas, los lenteja lovers, evidentemente, pues dio como esa milla extra, y fue un proyecto que lo piloteamos de manera transaccional en tres ciudades pues que nosotros ya conocíamos y que hacen parte pues como de nuestro segmento natural de negocio. Entonces lo que hicimos es que validamos un concepto completo, tanto de producto, de prototipo a nivel sensorial, como todo el tema del empaque pues en general. Entonces lo validamos en 3 ciudades, Apartado, Bogotá y Medellín. Fue una validación súper exitosa. Digamos que empezamos a validar un montón de hipótesis que nosotros definimos dentro del caso de negocio en el proyecto, en el marco del proyecto. Hoy justamente estamos haciendo unas definiciones desde la viabilidad técnica y la viabilidad sobre todo financiera, pues porque han cambiado un poco los costos del desarrollo, pero la idea es que la compañía pueda sacar en masivo el ejercicio del experimento que sacamos pues dentro del proyecto de Innovación Más País. Buenísimo. Entonces son lentejas. Son lentejas con sazonador con sabor, valga la redundancia, criollo, que evoca, digamos que esa cocina de los abuelos, de los padres, como esa tradición, y adicional tenemos un sazonador, un sabor a parrilla, que es un sabor un poco más aspiracional, ¿cierto? Entonces fueron 2 sabores que fueron testeados, los 2 tuvieron, digamos que, pues como una adopción muy interesante, siendo ganador el de parrilla, justamente por ese componente aspiracional. Y bueno, y la verdad de las regiones que más tuvo pues como esa opción fue Apartado. Por muchas cosas, yo creo que desde la misma idiosincrasia que existe allá, además que ustedes no se imaginan todo lo que consumen lentejas, pues esa región, pues nosotros no sabíamos que consumía tanta lenteja, y bueno, pues creo que fueron unos resultados muy interesantes, además que nos dejó una capacidad invaluable a la compañía, y es que soberana dentro de la innovación, el desarrollo de productos, digamos que hacía pues una validación claramente basado en unos estudios de mercado, basados en un feeling y un entendimiento de consumidor, sacaba un producto y lo lanzaba, ¿cierto? Resulta que acá, a partir de las capacidades que desarrollamos con el programa, en el marco del programa, definimos, digamos que tenemos un ejercicio, sí o sí, de mercado de prueba, que es justamente ese piloto previo antes de salir, pues digamos que con bombos y platillos, porque además ya tuvimos una lección aprendida unos años atrás que pues nos dejó claramente muchas enseñanzas, y también dijimos como que pues esto no lo podemos volver a hacer de esa manera. Y hoy pues podemos decir que no solamente Lentejas pasó por ese funnel o como por esa metodología o herramienta, sino que de aquí en adelante nuestro tubo de innovación, que es nuestro foro mensual donde nosotros evaluamos todas las iniciativas y los productos de innovación del core de negocio. Hago énfasis en el core porque de verdad que en la organización, digamos que son 2 conversaciones que, si bien le apuntan a la estrategia organizacional de la compañía, son 2 visiones diferentes, ¿cierto? Una cosa es el core y otra cosa es el nuevo negocio, ¿cierto? ¿A partir de qué? De la capacidad del core. Entonces, en este tubo de innovación, dentro del funnel, pues que ya pues digamos que definimos, o dentro del proceso natural de la gestión de la innovación como tal, el modelo del mercado de prueba ya hace parte de los puntos o de los step gates importantes del proceso de innovación. Entonces, para mí eso es una de las grandes ganancias. Es una súper ganancia y así se innovan lentejas. ¿Qué es lo más jodido de lo que ustedes hacen? ¿Qué es lo más jodido de su rol, Cata? Yo creo que trabajar como dentro de la organización, ir como tocando puertas. Yo creo que una de las cosas, pues no sé, me pasa a mí, es como tener resiliencia todo el tiempo. Es decir, esto no va por acá, no nos funciona, venga que hay que borrar y volver a empezar. Pero no tomarlo como
como esto no funcionó, entonces ya me voy a derrotar, esto no puede seguir, entonces ya me deprimí. No, yo creo que es como, bueno, esto no funciona, ¿cuál es la razón? Entonces, ¿cómo transformamos eso que ya avanzamos? Lo convertimos en algo que de pronto sí pueda llamar la atención en la organización y cómo empezarlo a vender. Entonces, yo creo que una de las, digamos que eso es como, hace parte del ADN de estos equipos de innovación, es tener resiliencia y todo el tiempo estar como con las antenas así súper prendidas a lo que está pasando, qué se está moviendo en el futuro, cómo nos podemos conectar, qué podemos hacer para poder empezar a trabajar. Entonces creo que uno de los aprendizajes más grandes fue cuando yo llegué a innovación. Yo venía de un área financiera, entonces era como resetearme y empezar a hacer, bueno, ¿y qué hacen las otras Reseteada. áreas de innovación? Pues yo ya venía haciendo un proceso de años, ya estaba estudiando pues una maestría en innovación, trabajaba con algunos emprendimientos por debajo, pero dentro de la organización sí era como un cambio de rol, así 180 grados, y era como por dónde arranco. Y fue como esa forma de empezar a hablar con otras organizaciones y empezar a entender cómo se movía. Y me decían, Cata, es que esto es muy difícil, o sea, esto es dele todo el tiempo, hable con una persona, hable con la otra, si por aquí no dio, entonces venga, busque por este otro lado. Y al principio yo lo vi como, pues realmente es difícil, pero a medida que fuimos avanzando, pues o con el tiempo, me empecé a dar cuenta que es que no solamente se trata de estar ahí en la resiliencia todo el tiempo, sino también de saberle llegar a la gente. O sea, ya uno empieza a entender por dónde la organización sí se mueve y por dónde no, que sí podría funcionar y que definitivamente no, y empieza un pensamiento crítico muy fuerte. O sea, te vas volviendo como muy enfocado a que por acá sí y me puedo meter y con los ojos cerrados y peleo con todo el mundo y puedo decir sí, 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 o puede que no sea el momento de la organización, pero ya hay un paso adelantado desde la parte de atrás. O sea, nosotros somos como esas áreas que estamos como continuamente explorando y puede que la exploración hoy no sea el momento, pero puede que dentro de 2 o 3 años sí sea el momento. O puede que hoy no sea el momento, pero que a otra área que de pronto nunca la vimos, sí le pueda aplicar o le pueda funcionar. Entonces creo que eso es como la constante de innovación. Hablaste de 4 cosas, 3 o 4 cosas. La primera que dijiste fue un tema de tocar puertas, de buscar tracción para ideas que tú identificas que tienen potencial. Luego hablaste también un tema esto lo hablaste como de tercero, pero el tema de estar muy abierto, de radar, de poder estar identificando todo el tiempo. Ujú. Hablaste también de comunicación y es un tema de vender las ideas al interior y hablaste de resiliencia, de levantarse cuando algo fracasa. De esas 4, ¿cuál es la que más frustración suele generarte? No necesariamente dificultad, pero ¿cuál es más frustrante? ¿Cuál lleva más peso de todas? ¿Cuál lleva más peso? Yo creo que el tema de la comunicación. Pues porque a veces, digamos que dentro de las organizaciones, pues no voy a hablar solamente de Cristal, sino también lo que he venido viendo y cuando trabajamos con otras áreas de otras organizaciones, es como ese tema de comunicación, o sea, cómo lo que el otro está pensando vos lo ves desde otro punto de vista, o sea, cómo ambos están viendo mundos diferentes y llegar a unir ese mundo, porque puede que donde tú le ves un potencial o como esto puede ser por esto y vos en películas y sacas un montón de cosas, el otro simplemente ve no, por ahí no es, no, calma, no, esto no se puede hacer. Entonces es como, cómo lograr esa comunicación que pueda ser transformadora. O sea, creo que ese es el punto que a mí a veces más me frustra, pues como a nivel personal y esto no lo digo solamente como área de innovación, sino en todo. Yo creo que la comunicación es uno de esos medios que uno dice, Dios mío, si esto fluyera, todo sería mucho más fácil, pero a veces la comunicación, lo que yo pienso, el otro lo piensa diferente, o la perspectiva que yo tengo de las cosas es una realidad distinta para el otro, o como yo lo veo, siempre lo puedo ver muy fácil y el otro lo puede ver más difícil, entonces es como llegar a ese punto intermedio de esa comunicación. Yo no sé si sea exclusivo de innovación. Yo también toda mi vida he tenido roles de innovación, pero me atrevería a decir que sí es particularmente doloroso en innovación, porque en innovación, pues por un lado tienes que tener un ojo en seguramente quien está cerca al mercado y ahí hay unas perspectivas, unos juicios, unas tablas de valores, unas prioridades, pero también te toca venderlo al interior
en un lenguaje diferente, en un contexto diferente, te toca conseguir el presupuesto por otro lado, después si es el caso del reporte, te toca entonces también hablar con contabilidad para que te lo certifique. Entonces seguramente sí muchas áreas están en todas, pero particularmente ese rol de crear nuevo valor, desde identificarlo hasta llevarlo, sí implica como entender el lenguaje de toda la organización. Y creo que en eso, Juan, hay mucho que nos puedes compartir, que hace parte de lo que yo decía ahorita, cuando hablaba de Juan Resuelve, era Juan conoce el maní interno y sabe, uy, carajo, la otra semana hay comité de contratación, pero al mismo tiempo voy adelantando el informe así no esté aprobado con contabilidad y toca ir como teniendo las manos en todo lado. ¿Qué nos puedes contar de este rol de innovador que toca ser como un pulpo y tener, no solo medir la temperatura en todo lado, sino tener la mano en todo lado? Sí, correcto. A ver, yo creo que primero, si estamos en innovación, tenemos que ser tolerantes a la frustración, ¿cierto? Porque no la vamos a pasar en un proyecto o en lo que sea, que todo va muy bien, todo va funcionando, pero pasó algo y se te fue cayendo el proyecto. Pero de alguna manera eso vuelve a subir. O sea, nosotros nos la pasamos así. Entonces, si no sabemos manejar bien las emociones, la frustración, pues yo creo que no estaríamos acá sentados ninguno de nosotros. Yo creo que es muy importante en una compañía, primero entender la historia, ¿sí? Saber realmente eso por qué se ha hecho así. Porque muchas veces cuando somos nosotros los que venimos con las iniciativas de innovación, a veces desconocemos eso y queremos de pronto como pasar por encima de cosas que ya están establecidas, que funcionan. Entonces, primero hay que entender muy bien la historia, ¿sí? Lo otro que en lo que yo, digamos, me puede favorecer es que yo he tenido la oportunidad de estar en diferentes áreas. Tú lo decías ahorita, estuviste en temas financieros, te lo decía ahora detrás de cámaras, que yo creo que es un componente importante para lo que es el desarrollo en innovación y que son de esas cosas que algunos tenemos que mejorar o resaltar por lo que somos tan técnicos y vemos los mundos muy diferentes. Entonces, si yo entiendo realmente la historia desde la parte financiera, por ejemplo, ¿sí? Ya va a tener que ser consciente de que es que el proyecto que voy a hacer tiene que cumplir con unos indicadores, ¿sí? Tiene que cumplir con una rentabilidad. Entonces ya el deseo pasa más a que se centre en un negocio tangible y que pueda funcionar. Entonces, eso es una parte importante. Lo otro es también, lo decías ahora, entender el lenguaje de las personas. La persona de un proceso, el lenguaje es diferente al de calidad o incluso al de investigación o al financiero, son lenguajes totalmente diferentes y hay que ponerse en esa posición de ellos, ¿sí? Y hay que integrarlos en el proyecto. Tiene que ser una parte muy importante para que se pueda ejecutar, ¿sí? Estando en este equipo, liderando, haciendo lo posible para que las cosas salgan, buscándole los tiempos a las personas, sacrificando cosas nosotros para que podamos, digamos, sacar adelante la conexión con cierta área. Pero yo creo que lo importante, como decías ahorita, es tener una buena comunicación, entender la historia de cada uno de esas personas que hacen parte de los equipos, ¿sí? Integrarlos, ¿sí? Las personas les gusta estar integradas. Muchas veces cuando inicias un proyecto son 50 veces y terminas haciéndolo con 3 o 4, pero todos quieren estar integrados, todos quieren entender, todos quieren opinar y poco a poco vas reduciendo, digamos, como ese círculo. Entonces es saber usted dónde se mueve, con quién se mueve y también quiénes son las personas que les gusta esto, independiente del área que sea. Todos yo creo que aquí conocemos en nuestras organizaciones personas que esto les gusta, que eso es natural. Y que alzan la Entonces, mano todo el tiempo. exacto, Sí, yo quiero patinefa. exactamente. Entonces, ¿qué ¿Cierto? me vas a poner a hacer? Y otras Sí. que no. Entonces es muy bueno porque entonces lo hablamos ahí. Es como cuando uno se va para un baile, ¿sí? O se llega a una fiesta y son siempre las dos mismas personas bailando y todo el mundo sentado, ¿cierto? Y después cuando el ambiente se pone bueno, otros empiezan también, ve, vamos a bailar, ¿sí? Y así sucesivamente, hasta que el que supuestamente no baila, ese, mejor dicho, termina dándola toda. Yo creo que así pasa acá en temas de innovación, ¿cierto? Aquí siempre se inicia de esa manera y a la final todo el mundo se va montando en este cuento, porque pues independiente de que nosotros seamos negocios de un commodity o que tengamos ya un foco muy, muy claro, la diversificación, el valor agregado, el buscar oportunidades, el equivocarse, el volver a levantarse, el estar siempre mirando qué quiere el mercado, qué quiere el consumidor, cómo mejorar un proceso, pues a la final eso hace parte, digamos, del éxito de una organización que está apuntando a un tema de innovación y una estrategia.
Entonces, importante eso, tengamos mucha tolerancia a la frustración, porque cuando estamos trabajando en innovación suele suceder mucho esto. ¿Y cómo lo logra uno si no es difícil? ¿Cómo lo logras tú? Porque, o sea, suena sencillo hacerlo, pero ¿cómo uno logra tolerar la frustración? Pues realmente no es fácil, ¿cierto? Yoga, meditación, respirar, pasar ahora materia. A ver, ¿quién quiere responder primero? Yo quería, Dani, antes de dar respuesta de eso, quería como complementar un poco desde un observador diferente. ¿Por qué? Yo llevo trabajando en innovación más o menos 12 años, 11 años. He trabajado en múltiples industrias y creo que como que cada una de las cosas que ustedes dicen es literal, pues es como el común denominador, Sí. ¿cierto? Y es como por default, por defecto, lo que uno esperaría de un proceso que maneja tanta incertidumbre, etcétera, lo que ya todos conocemos. Sin embargo, para mí particularmente lo más retador, y no específicamente Soberana, sino en general, en las diferentes empresas en las que he trabajado, inclusive industrias, es mantener retado el negocio. A mí me parece súper teso eso. ¿Por qué? Porque como somos procesos o somos un área donde el negocio ni siquiera tiene claro cómo innovar. Es muy diferente a un área de contabilidad, es muy diferente a un área de cualquier otra, donde las cosas de alguna manera ya están prediseñadas, ya sabemos que tienen que en contabilidad, que tienen que declarar no sé qué, que tienen que hacer esto, que tienen que hacer lo otro, talento humano sabe que tiene que reclutar, financiera, bla, bla, bla. Pero en innovación, si nosotros desde innovación no estamos constantemente demandando y estamos literal pidiendo cuerda al negocio, pues nos volvemos completamente irrelevantes, ¿cierto? Total. Entonces, ¿por qué? Porque finalmente el negocio, así como está, pues lleva 45 años en el mercado y está súper bien y vende y factura y cumple presupuesto y etcétera. Pero bueno, Manuela, ¿cuál es esa milla extra como líder de innovación? Juan Carlos, Cata, ¿cuál es esa milla extra que estamos poniendo dentro del negocio? A mí eso es lo que más me parece retador. Hoy en día, después de tanto recorrido, después de tantas conversaciones, después de lloradas, de un montón de frustraciones, porque siento que nosotros tenemos como pues creo, pues me atrevería a decir que tenemos como esa capacidad como de perseverar todo el tiempo, porque es que si no somos nosotros, ¿quién? ¿Cierto? Entonces, para mí ese es un reto súper importante que nos va a acompañar siempre, pero que además es como la salecita, como esa sal del tequila, como decía Sazonador por ahí, parrilla sazonador parrilla de la lenteja, ¿cierto? Entonces, ahí lo quería como sumar ahí. Manuela, ¿y cómo se reta un negocio tradicional? ¿Cuál es tu técnica para retar a un negocio tradicional? Pues mira, realmente el negocio tradicional, pues entendiendo cada vez más ese consumidor, ¿cierto? Justamente dando respuestas oportunas y anticipadas en función de esas necesidades desatendidas, ¿cierto? Pero más allá de ese negocio core, vuelvo, insisto, es el nuevo negocio, Dani. Esa es la sal del tequila de Soberana en este momento, ¿cierto? Esa es esa milla extra que quiere dar Soberana en un negocio que antes no, digamos que no hacía parte, pero que hoy quiere mostrarse como un experto en como transformador del maíz, pero también en un negocio que aparentemente no conocía, pero que cada vez conoce más, que es el B2B. Nosotros actualmente somos muy buenos en el B2C, pero ha sido, digamos que súper retador desde el punto de vista del entendimiento de la aplicación del producto, desde la forma de cómo se vende, desde la fuerza de ventas. Nosotros estamos acostumbrados a vender producto terminado, eso es muy diferente, ¿cierto? Entonces ha sido un ejercicio súper bonito para mí también, porque inclusive yo desde el liderazgo y desde la gerencia de innovación, yo pasé de empezar a robustecer un pipeline de productos que ya ahora hacen parte de un portafolio, pero que además de eso, para yo poderle entregar al negocio esa iniciativa validada en el mercado, a mí me toca empezar a vender ese producto. Y eso tiene un componente muy técnico. Yo no soy técnica, niños. Yo no soy técnica, yo soy administradora de negocios, soy una apasionada, sí, hago que las cosas sucedan también. Pero obviamente entender que no es lo mismo vender una harina precocida de maíz a vender una partícula del maíz que se llama grits de maíz y que eso lo puedes aplicar en X o Y industria, desconocida completamente para la compañía, ¿cierto? Entonces, Dani, pues cómo innovamos, haciéndonos preguntas que antes no nos hacíamos, conociendo súper bien ese consumidor dentro del core, también pues como conversando con expertos
que de alguna manera eso ha sido también muy ganador, que tampoco ha sido fácil, pero poder traer ese conocimiento a la mesa, y bueno, empezar también como a explorar e iterar dentro de los experimentos y las nuevas iniciativas que salen pues dentro del negocio en general. Me parece buenísimo, increíble y gran forma de aproximarlo. Cata, tú nos dijiste ahorita que lo más retador te parecía que era el tema de la comunicación. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que, de hecho, gran parte de los problemas en general son problemas de comunicación, que es lo más bacano. No, pues es que en realidad cuando vos decías llorar, yo creo que lloré más en la parte financiera que lo que he llorado en innovación. Pues porque digamos que en Cristal ha habido una ventaja muy grande y es que la innovación no es solamente desde el área que Cata está, sino que la innovación está dentro de cada parte del negocio, desde diferentes aristas, o sea, el de producción siempre existe alguien que quiere hacer muchas cosas en producción, traerse algo nuevo, ponerle inteligencia artificial, visión artificial, poner una milla extra para que la producción salga mejor. Desde la parte de ventas, entonces todo el tiempo están pensando en el cliente, cómo mejoro la experiencia. Entonces, digamos que tenemos como muchos equipos dentro de la organización que todo el tiempo están pensando desde su rol como firme, cómo innovar, sin saberlo. O sea, yo siento que no es que digan, ay, no, hoy vamos a innovar, sino que dentro de sí saben que esas nuevas experiencias, esos nuevos procesos, eso nuevo que está llegando a la compañía, permite que haya como una expansión de conocimiento. Creo que las cosas que más me he disfrutado desde que estoy en innovación es el conocimiento. O sea, eso es total, o sea, todo el tiempo aprendo algo nuevo, todos los días aprendo de alguien, de algo, de un proceso de la compañía, algo que hacemos, que no hacemos. Estoy totalmente metida en temas de academia, nos invitan a un montón de cosas chéveres. Pues es como que el mundo que a veces teníamos, que es como este, cerrado, es como si se abriera, como si fuera una caja de Pandora que se empieza a salir un montón de información por todas partes y uno dice, Dios, ¿y dónde salió todo esto? Pues, ¿cómo así? Yo eso no lo sabía, y cuénteme más y deme más información. Entonces es como empezar a conocer un poquito de todo lo que existe alrededor y cómo eso nos puede servir en algún momento. Entonces, por ejemplo, la innovación en Cristal también es como tengo este reto, ¿cómo hago para conectarme con alguien de afuera que me ayude? Entonces, mira, hay estas posibilidades que ya me enteré, ¿te sirve alguna? Ah, sí, listo, hagamos reunión con este, con este, con este, y empezamos a crear cosas bacanas sin necesidad que sea desde mi área decir como, bueno, nos vamos a innovar en este producto, vamos a innovar en esto. No, es como esa interconexión todo el tiempo y el tema de conocimiento. Creo que es lo que más me he disfrutado desde el rol. Cuando hablabas de lo de la caja de Pandora y el derrame de posibilidades con las que uno se encuentra, que creo que ahora más que nunca hay un derrame de oportunidades y de opciones y es solamente escribir un prompt hasta mal escrito y te pueden salir un montón de ideas que no habías considerado hablando solamente de la IA, en los viajes que cada uno hace, que ahorita vamos a hablar de viajes seguramente. Mi pregunta sería, Cata, ¿cómo logras, cómo es tu proceso para unir ese montón de derrame de información y presentar algo concreto o proponer algo concreto para avanzar? ¿Cómo conectas ese montón de puntos? Pues mira, es muy importante como tener clara la estrategia de la organización. O sea, desde la junta directiva, desde el presidente y el comité, digamos, de presidencia, es como tener muy claro hacia dónde va la compañía. Entonces, se nos presentan oportunidades afuera y es como empezar a evaluar esa oportunidad. O sea, pro, contra, si sirve, no sirve, pues como hacer toda una investigación abajo. Entonces, vaya, pregúntele en el área así conversadito, pues espéreme, yo le estoy contando este chisme, pero espéreme que vamos a ver si esto sí sale o no sale. Entonces, es como entender todo desde abajo. Lo que decía ahorita Juan, es como entender, hablar y escuchar las áreas. Ya cuando eso está muy claro, entonces ya es más fácil ir a proponerlo arriba, teniendo claro que eso sí vaya pegado al core del negocio. Porque también el hecho de que tengamos muchas oportunidades todo el tiempo y se nos estén presentando muchas cosas bacanas, también tiene un contra y es que a veces es como, pues tengo dos manos, de pronto Claro. 4 o 6 con el equipo, pero no todo el tiempo puedo estar haciendo todo al mismo tiempo. O sea, que esta empresa quiere hacer colaboración, que esta empresa se le ocurrió tal cosa, que entonces es como, venga, vamos
cogiendo ese funnel, que es lo que realmente quiere la organización, hacia dónde va, ir seleccionando lo que realmente funciona. Y digamos que el comité es muy importante porque es como el que nos dice, a nosotros como Cristal, dice, no, ve, por acá no nos vamos, esto todavía puede esperar, démosle una esperita a este tema, sí, por acá está muy chévere, presentemos esta oportunidad, démosle un paso adelante. Entonces es como tener muy claro desde abajo para poder llevar esa información arriba y que arriba también se tome la decisión. Pues yo creo que eso es como lo más importante, pues como dentro del rol, El filtro es la estrategia. el filtro. Súper. Em, ¿Cómo, Manu, Juan, cómo identifican oportunidades? ¿Cómo, ahorita estaban particularmente hablando, y los tres tienen esto que últimamente en redes los he visto viajando por el mundo a los tres, y ahí también deben salir un montón de oportunidades. ¿Cuál es su técnica para identificarlas, pero sobre todo mantenerse al día de tanta cosa que pasa o de tantas posibilidades que hay? Arranquemos con Manu. Mira, yo tengo una curiosidad insaciable, realmente. Em, Tampoco pues hasta llegar al punto de la infotoxicación, Ajá. pues que es demasiado fácil en este momento. Demasiado. Pero yo creo que esa curiosidad justamente de entender, de participar, de conversar, de conocer, de conectar, que siento que ese es un verbo súper importante en nuestro rol, saber conectar. Em, a ver, desde una forma como metodológica, pues hay una vigilancia que yo hago constantemente de manera consciente e inconsciente en mis redes sociales. A mí me encanta LinkedIn, pero LinkedIn, pues como hacerlo inclusive como de una manera juiciosa. También con este tema de los nuevos negocios, entonces hace que yo tenga que estar muy activa, entendiendo muy bien, pues como esas oportunidades, tendencias, etcétera. Em, Converso mucho con, pues tanto con pares como con personas que no tienen nada que ver conmigo en el rol específicamente. Ahora estoy teniendo muchas conversaciones también como con personas técnicas y eso, ustedes no se imaginan lo que me ha fortalecido. Em, entonces yo creo que finalmente, o sea, desde la misma curiosidad, pues no hay que meterle tampoco mucho formalismo, justamente como a la hora de encontrar y ahondar en esas oportunidades. También siento, también me parece súper valioso esas oportunidades emergentes, porque de hecho uno de los nuevos negocios pues de la compañía salió de una manera muy emergente, o sea, siempre estuvo ahí. Lo que pasó fue que con todo el proceso de innovación, pues como de lograr conectar justamente esa oportunidad que había en el mercado versus las capacidades que tiene la compañía, lo que pasó fue es que salió una linterna y alumbró, digamos que el camino. Dijimos, fue madre, ese camino siempre había estado trazado, pero no lo habíamos explorado. Entonces, a eso me refiero con todo el tema de curiosidad y siento que para mí ese es como la lanza de toda la identificación de oportunidades en general. Buenísimo. Juan. Sí, no, yo apoyo lo que decías ahorita. Yo creo que no hay que meterle mucho formalismo, ¿sí? Porque ahí es donde uno se enreda, cuando uno le mete mucha estructura a buscar ideas, ¿sí? A nosotros nos llegan ideas por todas partes, ¿sí? Los clientes, proveedores, aliados, por todos lados. Pero algo que resaltó mucho es precisamente esa fuente de información primaria y nosotros lo hacemos mucho como compañía. Yo creo que nosotros estamos asistiendo a las ferias de alimentos, de productos de valor agregado más importantes del mundo, ¿sí? Y estamos yendo desde a Estados Unidos, a Europa, al Medio Oriente, y cuando tú te encuentras a más o menos 5.000, 7.000 empresas que están participando en este tipo de eventos, más de 150 países, culturas, lo que yo siempre me quedo es definitivamente para todos hay mercado, ¿sí? O sea, a veces con las competencias somos muy temerosos, pero definitivamente para todos hay mercado, ¿sí? Y lo que uno menos cree en esas ferias los encuentras, o en esos países los encuentras, ¿sí? O sea, la fuente de información primera es importante, entender qué quiere el consumidor, entender qué está haciendo la competencia, entender para dónde van los mercados, ¿sí? Al americano le gusta un sabor, al europeo le gusta otro, a los colombianos nos gustan otro tipo de cosas diferentes, ¿cierto? Entonces muchas veces cuando nosotros estamos partiendo del deseo de desarrollar un producto, partimos precisamente de ese deseo, de mi deseo, y no de lo que desea el consumidor. Entonces para nosotros que somos una empresa en la que hoy estamos
en más de 24 países, diferentes continentes, es importante la fuente de información primaria. Estar, conocer, conversar, irnos para un supermercado, hacer benchmark, comprar todo tipo de productos, mirar la tendencia, mirar el sabor. Ahora lo decías con el tema de la lenteja, sí, nosotros hacemos también mucho todo ese estudio de saber qué más extensiones de sabor le podemos hacer a nuestros productos, sí, pero tiene que partir de la necesidad del consumidor, no solamente del deseo interno. Entonces, para nosotros es supremamente ganador estar con la fuente de información primaria, recorrernos una feria de 3, 4 días, conocer, conversar, preguntar esto por qué, esto para qué, sí, y empezar a experimentar, ¿cierto? Y cuando uno hace la experimentación, cuando uno hace todo el desarrollo, cuando uno tiene ya ni siquiera un prototipo, sino un producto mínimo viable, validado, eso es como cuando, pues yo no tengo hijos, pero eso yo creo que es un hijo de uno, ¿sí? Espectacular. Eso es espectacular, porque es que la trocha que se tuvo que hacer de ahí por atrás fue demasiada, ¿sí? Entonces, por eso cuando lo hablamos ahorita con el tema de la frustración, es perseverar, Sí. ¿sí? O sea, o te vas y haces ejercicio, haces yoga, como lo decías ahorita, o persevere, porque si no, ahí se te queda. Y de alguna manera sale, ¿sí? No te lo asumas tampoco tan personal, ¿sí? Eso es un tema profesional, ¿cierto? De esa manera hay que verlo para que pues también digamos que esa línea tan delgada que hay no te afecte en muchos temas personales, pero definitivamente cuando ya te nace ese producto y lo lanzas es genial. Yo quisiera contarles parte de buenas experiencias. Nosotros hace unos años nos ganamos un premio en una feria en Estados Unidos que son los Sophie Awards con un snack de yuca. Entonces te van a decir snack de yuca, ¿cuántas yucas en el mercado? Hay muchos snacks de yuca, pero para nosotros hacer ese snack de yuca hicimos unos desarrollos demasiado extensos, revisamos muchas variedades de yuca hasta el punto que ese snack de yuca que lo encuentras en diferentes tiendas, el de nosotros lo cogieron, lo analizaron, lo revisaron y fue uno de los ganadores. Y literal nos dieron un Oscar. Eso era como un Oscar. Y son de ese tipo de cosas que es orgullo. Otro tema muy bacano es cuando llegas a una feria y en el pabellón de innovación ves tus productos, ¿sí? O sea, literal, eso es foto, selfie, de todo, compártalo. Son de esas cosas que también son muy gratificantes, porque yo creo que hemos hablado mucho de lo duro que ha sido esto, de la trocha y todo, pero también tiene cosas muy chéveres. Tiene Por cosas algo, muy llevarlos chéveres. acá, por algo estamos acá, ¿no? Literal, Esto exacto. nos tiene que gustar mucho. Sí, eso nos tiene que gustar mucho. Y sabes que me parece muy, muy interesante de esta mesa en particular, que yo creo que aquí todos tenemos la visión administrativa de negocio, la administración de negocio, sostenibilidad financiera y la visión técnica. Y eso es lo que realmente se junta uno cuando va a hacer un desarrollo. Tienes, digamos, como esas mentalidades y empieza a hacer y usted opina y esto y vamos construyendo y vamos creando y usted me aterriza y usted me vuelve venga, eso es chévere realmente todo lo que gira alrededor de la innovación en productos, que es en lo que nosotros más nos enfocamos. Entonces yo creo que si las compañías entendieran un poco más lo importante que es estar viendo la tendencia, pero personalmente y entendiendo qué es lo que quiere el consumidor, eh, ganas demasiado, ¿sí? Porque en Internet encuentras de todo, pero si tú lo ves, tú lo vives, como se dice, y tú lo sientes, realmente vas a ganarte millas en temas de ideación, por ejemplo. Y lo vive quien lo goza. Tal Literal, cual. así es. Dani, Siempre, señora. qué pena interrumpirte. Conectando con eso que estás diciendo, y yo sé que ibas a responder algo tú, pero también o sea, tener, tener la capacidad de hacer renuncias también, ¿cierto? Porque no podemos caer y muchas veces caemos, obviamente, en la perseverancia. La perseverancia no es que eso sale, es que eso está bueno, es que eso está bien, pero también siento que nosotros como líderes tenemos un llamado y un sentido de responsabilidad súper claro, y es un sentido de personalidad, un sentido de responsabilidad súper clave en cuanto a eso, y es sabernos equivocar rápido y barato, ¿cierto? Porque
pues hay veces que finalmente pues hay productos que no, pues no funcionan, ¿cierto? Pues por más que uno le busque la comba al palo, como se dice por ahí, pues también hay que ser capaces de tener como ese sentido crítico y decir, no, venga, definitivamente este producto pues no dio, pero para eso justamente son esos experimentos, esas validaciones reales, obviamente en entornos controlados, pero que nos permitan hacer como esas renuncias rápidas y baratas. Bueno, y muchas veces eso que hoy no te funcionó, dentro de 2 años te está funcionando perfectamente. Entonces, exacto, es que no es simplemente ya lo cerré y quedó archivado, no, eso en algún momento te va a salir y yo creo que a todos nos ha pasado, ¿sí? A todos. Y vuelve a salir y mira, es que el momento era este, ¿sí? Entonces, ¿Cuáles son sus criterios para archivar o matar proyectos? En su cabeza, ¿cuáles son sus filtros para matar proyectos, literal? pues, en el caso de Hablas de nosotros, renuncias. Bueno, perdón, Juan. no, si quieres darle mano, no. Pues en el caso de nosotros, eso es un tema financiero, ¿sí? O sea, la innovación es muy importante, pero tiene que dar plata, ¿sí? Esto tiene que monetizar. Y yo creo que en el caso de nosotros llegamos siempre a esa etapa final, donde tenemos los indicadores financieros, donde básicamente el proyecto nos va a decir si es viable o no es viable, ¿cierto? De acuerdo a los indicadores y a lo que tiene pues la compañía establecido. Para nosotros, ese puede ser el punto, ¿sí? Del business case, en el caso pues de analizar ya la viabilidad como tal de un producto. Por lo que les decía ahorita, porque nosotros como técnicos queremos hacer muchas cosas, pero a veces se nos queda en un deseo, ¿cierto? Pero ya cuando lo aterrizamos a los números, ahí es cuando ya quedamos ya nosotros como firmes. Entonces, para nosotros básicamente el tema es más financiero, que nos funcione desde el punto de vista de costos. Pero ahí siempre viene la otra parte de analizar todo con la lupa de costos. Hace poquito, fue hace como 6 meses que Spotify dio utilidades, una cosa así loca que uno dice, entonces después de décadas creo que tiene Spotify como en el mercado tratando de hacerlo. Entonces, también cómo hace con algunos proyectos que uno dice, bueno, esto en este momento no está dando, pero ¿cómo es esa conversación interna? Porque también la lupa exclusiva de lo financiero puede dejar por fuera unas oportunidades increíbles a futuro. A mí es que mira que precisamente esos modelos financieros te permiten predecir eso, ¿cierto? Te permiten predecir, mira, es que el proyecto hasta ciertos años, pues no va a ser el más atractivo, pero desde este punto en adelante lo va a hacer, ¿sí? Y probablemente eso es lo que le pasó a ellos y las apuestas de muchos de nosotros. Uno de los negocios de nosotros, que es la planta donde hacemos los snacks Turbana, que ustedes ya los han probado, eso fue una planta que también en sus primeros años no fueron los mejores, ¿sí? Yo creo que dentro de ese análisis económico eso se puede predecir, ¿sí? Sunnivan, el filtro financiero, ¿alguna tiene algún filtro diferente del momento de matar proyectos? Sí. ¿Cuál? Para el core, yo hago siempre como la distinción porque realmente son observadores muy diferentes. Para el core de negocio, dentro del funnel de innovación de nosotros, tenemos una matriz de priorización que ni siquiera está en función de proyectos ya listos, sino más como en iniciativas que vayan, digamos que avanzando dentro del funnel. Pero para nosotros son 4 perspectivas importantes y es pues que esté alineado como a esos OKR de negocio, que nosotros manejamos pues como todo el tema de OKRs, un tema de EBITDA, obviamente, ahí está moviendo la caja, un tema también de sostenibilidad y el otro es de capacidades, ¿cierto? Porque qué tan alejados estamos con esas capacidades, si están instaladas, no están instaladas, qué tanta brecha hay, y eso pues nos arroja digamos que un estadio, un color más bien, verde, amarillo, rojo, y dependiendo de eso ya lo mapeamos en el timeline del año del core de negocio, ¿cierto? Y ya los nuevos negocios, como esto es tan nuevo para la compañía, digamos que no hay demasiada estructura, ni tampoco hay como una metodología instaurada, ha sido más como de apuestas del negocio, de feeling de negocio, de conversaciones y oportunidades que hemos visto latentes y que hemos querido también aprovechar en función de esas capacidades que sí o sí tenemos. Y es más como una apuesta de negocio y claramente que va acompañada con esa validación en la que estamos actualmente. Entonces, esos es como los 2 observadores que manejamos. Súper, Cato, tú ibas. Sí, nosotros en Cristal, digamos que no solamente nos enfocamos desde la parte técnica y financiera, sino que hay de todo. Pues nosotros sí tenemos una mezcla gigante,
porque hay proyectos que apuntan hacia el crecimiento de marca. Entonces, realmente al final no es que nos van, pues que podamos medir cuánto fue el retorno de la inversión, porque hay proyectos que solamente queremos llegar al corazón de la gente. Entonces, la innovación se hace, pues no sé, por ejemplo, la Casa del Oso de Baby Fresh. Es un proyecto donde los niños tienen experiencias y juegan, pero no significa que al final la Casa del Oso me esté dando una rentabilidad. Simplemente estoy generando una conexión de marca. Eso mismo nos pasa con Punto Blanco, que hacemos eventos de deporte, yoga, meditación, empiezan a aparecer muchas cosas. Entonces se empieza a innovar desde la experiencia del cliente sin necesidad que eso esté generando un ingreso, sino más bien una recordación de marca que eso genere que nos quieran seguir comprando. Pero ahí es difícil medirlo, pues no es una cosa como que, ay, sí, hicimos esto, entonces nos compraron, quiere decir que el crecimiento fue exactamente solamente por eso. No, eso es una mezcla de muchas cosas. Em, si nos vamos para una planta, estamos muy metidos en el tema del costo. Entonces, ¿cómo disminuyo el impacto, por ejemplo, de segundas? Entonces, disminuyo las segundas que salen de prendas gracias a proyectos de innovación que se hicieron en el proceso. También hay temas de sostenibilidad. Y hay uno muy importante que digamos que ese sí apalanca mucho los proyectos, es tener acceso a recursos de otros. Es decir, una investigación de una universidad que nos pueda servir a nosotros sin que tengamos que dar aporte económico, sino simplemente como el conocimiento de Cristal con lo que está poniendo la universidad, o cuando nos presentamos a beneficios tributarios era demasiado ganador porque era como lo que ya veníamos haciendo dentro de la compañía, pero esto al final tenía un beneficio en la declaración de renta y lográbamos como meter toda esa innovación ahí. Entonces decíamos, qué nota poder recuperar parte de esos impuestos para volverlos a invertir en cosas de innovación dentro de la compañía. Si vamos a sacar nuevos productos, a veces nos pegamos mucho de la data, estamos trabajando muy fuerte en tener una data muy consolidada de que sí funciona, que no funciona, para saber cómo metemos esos nuevos modelos de negocio, cómo cambiamos los portafolios, que antes nos enfocábamos mucho en sacar moda, 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 pero ya después nos dimos cuenta, bueno, saquemos moda selectiva y tenemos unos básicos que nos están apalancando. Y también tenemos un mercado internacional al que nosotros le producimos, porque sí tenemos mercado B2B aparte de todo lo que hacemos dentro de la marca. Entonces, desde innovación, yo creo que es que tenemos demasiadas variables, pero al final nosotros cada año hacemos una feria en donde se presentan como los proyectos más top, porque realmente no alcanzamos a presentar todos los proyectos de la compañía. Donde lo hiciéramos nos tocaría alquilar Plaza Mayor, pues, y esa no es la idea. Pero ver cómo la gente va a presentar su proyecto, saca la idea, hace un mock-up, porque eso es hacerlo barato, mirar a ver como el público, entonces 700 personas de la organización visitando cada stand y diciendo como esto me gusta, esto no me gusta, eso también es un filtro. Entonces, en Cristal no tenemos un filtro enfocado solamente en el costo, sino que puede ser desde del momento histórico que esté cada cosa, cómo apunta la organización, qué beneficio trae. El beneficio puede ser financiero, de procesos, de proyectos, de lo que sea, pero que al final sea como una ganancia para toda la compañía en general. Claro, yo creo que es un momento perfecto para hablar de Black Box. Cuéntanos qué es Black Box. Ay, bueno, en realidad Ana es mi gerente de Black Box. Pues digamos que ha sido más desde innovación ayudarle a conseguir como esas palancas, pues decir que estamos participando en este programa y que tuvimos 150 millones, entonces era como, lo logramos, porque es como decirle a la organización, ve, apostarle a un proyecto, seguirle apostando, que mira que afuera nos están dando recursos. Es decir, puede que no logre pagar todo el proyecto, pero eso es como que la empresa empieza a pensar, pues si otro le está apostando, yo por qué no le voy a apostar. Entonces es muy ganador. Blackbox entra como esa forma de nosotros organizar los datos, centralizar toda esa información, tener todo esa data de lo que está pasando en el mercado de la moda y cómo es empezarlo a transformar para tomar unas decisiones basadas en datos. Porque muchas veces la moda es subjetiva, o sea, puede que a ti te guste el negro y a mí me gusta el rosado, pero entonces a veces los diseñadores se apasionan es por lo que les gusta y lo que ellos se imaginan y no por lo que realmente el mercado, lo que vos decías, es que hay que escuchar a ese consumidor porque realmente a él es el que le estamos llegando. Saber entender qué está pasando en la moda, en el mundo, porque por ejemplo nosotros en Cristal hacemos viajes a Europa
digamos que los equipos de diseño y de mercado todo el tiempo están como, bueno, ¿qué está pasando en los otros mercados? ¿Cómo van los desfiles? ¿Qué tipo de ropa está saliendo al mercado? ¿Cómo la gente la está aceptando? ¿Qué se busca? Y las voces como, venga, recopilemos todo eso, pues como ese trabajo operativo que tocaba tomar fotos y guárdelas ahí en el celular, venga para buscar qué está pasando con tu competencia, lo que decíamos ahorita de empezar a estudiar esa competencia, métase a la página de la competencia a ver qué información ve, pero todo era como muy manual. Entonces esto es como, cómo empezamos a transformar esos datos, nos traemos los datos de la compañía, los datos que está pasando en el mercado, la información que tenemos interna y empezamos a mezclar todo para poder sacar cosas e información de valor que nos ayude a tomar unas decisiones más conscientes en la moda. Buenísimo. Impulsado por inteligencia artificial también. Inteligencia artificial, machine learning, todo lo que tiene que ver con em, no, es que, mejor dicho, tener demasiada tecnología, pues porque es como integrar muchas cosas que tenemos a la mano, pero están integradas en una sola. Es como si tuvieras un Pinterest a la mano, pero al mismo tiempo tuvieras un ChatGPT que te dé información y otro que un Power BI que te hace gráficas. Entonces es como, venga, integremos, pues estoy hablando en un lenguaje más básico, pues porque en realidad nosotros tenemos matemáticos puros trabajando en eso, o sea, personas que se dedican literalmente a montar esos modelos y a entenderlo desde abajo. Entonces es muy retador para la compañía porque era como cambiar la manera de tomar decisiones de moda, o sea, no con base a a la percepción de alguien, sino con base a los datos reales del mercado. Cata, y eso es qué pena que yo me voy tomando como el micrófono. Bueno, No, era la idea eso fue un desarrollo in-house. in-house. Es un proceso que viene desde hace 5 años, arrancó con un programa que se llama Mega I, que nos acompañó 10X. Sí. Era como volvernos a encontrar a 10X aquí, o sea, cuando nació ahí fue como, esta es la idea, se empezó a hacer un montón de trabajo, entonces se presentaron a la primera feria de innovación, entonces dijeron, bueno, sigámosle apostando al tema, llegamos a investigar por muchas partes, los equipos estuvieron muy metidos en eso, digamos que Ana y el equipo están pues todo el tiempo pensando en este tema, empezar a entender qué hace cada área, o sea, qué hace el diseñador, qué hace el que da los precios, qué hace la de mercadeo, qué hace el de ventas y entender cómo se mueve ese mercado en datos. Entonces eso llevó un proceso y llegamos acá y era como, bueno, venga, tienen una asesoría para empezar a mirar cómo es la interfaz. Entonces era como, ay, sí, es que creo que eso lo estamos viendo muy desde el interno, pero ¿qué pasa si está afuera? Entonces era como cuestionarnos, como que los chicos tuvieran capacitaciones diferentes y entender este tema de innovación y llevar un poquito más allá la herramienta. Entonces digamos que ha sido como un proceso que ha ido como articulándose y ahora entró a jugar un papel muy fuerte Georgia Tech, como en hacernos ese acompañamiento. Entonces miren que es que no es solamente un programa el que impulsa, sino que es de la suma de muchos programas los que logran enriquecer algo de innovación que puede ser más macro para una compañía. Cata, en esto, ahora que mencionas a Georgia Tech, particularmente yo juzgo que tu rol está muy en conectar, ¿no? Lo Sí, acabaste de decir o alrededor sea, de Ana. yo Yo traigo soy unas oportunidades para eso. exacto. Pues a diferencia, me imagino que de ustedes dos, por lo que he venido escuchando acá, que es más de producto enfocado al producto que se saca desde lo técnico, de lo nuevo. Lo de nosotros es como, pues desde el área es cómo interconectamos, cómo estamos todo el tiempo buscando oportunidades, pues que salió una convocatoria de algo que nos puede servir, que una universidad está ofreciendo esto, entonces venga, no lo dejamos escapar, que hay que aprovecharlo, pues como empezar a traer información y todo el tiempo estamos trabajando con universidades, pues por ejemplo, Cristal es socio fundador de la sede de SIC que queda en Las Palmas, acá en Medellín. Y nos metimos en este cuento porque creemos que es que desde la educación podemos cambiar mucho el pensamiento interno de la compañía. Entonces es como, venga, que es que necesitamos que tú estudies, que escuches qué está pasando, que hables con otras organizaciones, que estés en ese constante. Entonces nos hemos preocupado mucho por el tema de conocimiento al interior de la compañía. Entonces es como, hay que hacer conexiones. O sea, la única forma que podemos hacerlo es, pues solamente hagamos un símil. ¿Qué pasa con las juntas directivas? La junta directiva no la conforman 5 personas de la empresa.
la conforman 5 personas de otras empresas, de otras industrias, generalmente no siempre son las mismas industrias, que van trayendo y van nutriendo como las conversaciones y te va diciendo, ve, es que en mi industria pasa esto, entonces venga, que es que ustedes tienen que empezar a pensar. Entonces van como jalonando de alguna manera. Entonces mi rol es más de conectar. Yo creo que las conexiones y en general la cooperación es el mayor acelerador del rol de creación de valor, en realidad. En eso, Manu, tú en los últimos días te he visto mucho, por ejemplo, en temas con Accenture. Sí. Cuéntanos cómo están manejando ustedes este tema de hacia afuera, de innovar hacia afuera. Sí, de hecho dentro de la compañía nuestro modelo de innovación está también apalancado por cinco rutas. Pues la primera es todo lo que tiene que ver con estrategia. La segunda es cultura, pues que justamente la cultura pues es finalmente lo que hace que innovación pase dentro de una organización. El tema de proyectos, que es como la materialización de todo ese ejercicio. La parte de tecnología como gran habilitador del modelo y por último y no menos importante el ecosistema. O sea, definitivamente yo también soy una abanderada, como dice Cata, de las conexiones, de las conversaciones, de las alianzas. Con Accenture venimos trabajando desde el año pasado. Pues digamos que ahí nos volvimos y nos encontramos otra vez con 10X, que es lo mágico del ecosistema y sobre todo el ecosistema pues de innovación de I+D+I, es que todos nos terminamos conociendo y todos terminamos trabajando no una vez, ni dos, ni tres, sino muchas veces. Y eso se vuelve casi que como una familia, como una congregación. Entonces con Accenture empezamos a identificar unos territorios de crecimiento y eso fue muy interesante porque esos territorios de crecimiento empezaron a conectar con esas oportunidades emergentes que hoy las llamamos los nuevos negocios de la organización, ¿cierto? Entonces con ellos tuvimos como un primer espacio, todo eso fue moderado pues por 10X, donde definimos los territorios de crecimiento. Después de eso identificamos unas capacidades, eso lo conectamos con pues como con el portafolio y con digamos que la línea B2B, pero de ahí salió digamos que nuestro primer pinito en trabajar con universidades, específicamente con la Bolivariana. Estamos trabajando con un laboratorio que se llama Innova, donde ellos ponen, digamos que al negocio, unas capacidades en términos técnicos de laboratorios, pues de I+D, de todo el tema de entendimiento, sí, todo lo que tiene que ver con neuromarketing específicamente. Y ahí vamos a hacer unas validaciones en prototipado hasta llevar a mercado de prueba basado en esos territorios de crecimiento que definimos con Accenture. También estamos participando de una mesa redonda de innovación que la está liderando AgriLink. Eso es súper interesante, pues porque digamos que el ecosistema del agro también lo conecta mucho y el hub de innovación de Accenture, que de hecho Juan y Univan pues también ha tenido la oportunidad de trabajar con ellos, inclusive en esa mesa que arrancó hace un mes, donde está BIOS, donde está Univan, está Alquería, digamos que estamos varios de la industria agroindustrial, ponemos sobre la mesa diferentes retos o esos puntos de dolor específicamente que tenemos de manera transversal y la idea es que a través de esa mesa, que de hecho la lidera pues y también la lideran personas expertas desde Argentina y desde México, todo pues en compañía con Accenture, la idea es definir mínimo 2 retos de alto impacto que podamos solucionar con las capacidades que tenemos las diferentes empresas que hacemos parte de eso. Entonces, Dani Soberana, digamos que no es ajena absolutamente a nada de eso. Para mí, pues digamos que a modo individual o a modo particular, el ecosistema es ese ancho de banda innegociable para la innovación a nivel corporativo, pues porque es que finalmente es esa capacidad o ese brazo extendido que muchas veces las compañías no tienen y que tampoco les interesa ni tampoco tienen tiempo de desarrollar esa capacidad. Entonces uno va, merca en el buen sentido, conecta y pues acelera el proceso desde el punto de vista de un producto, solución o bueno, cualquier tipo de proyecto. Entonces, para nosotros es un habilitador súper importante para la innovación en la organización. Bueno, sabéis también que es importante, es que conectarse con el ecosistema, aparte de todas las posibilidades que hay, los recursos, todo lo que existe, acelerar la innovación, también es una buena oportunidad para uno experimentar con un producto y saber si va a funcionar o no va a funcionar. Antes de que hagas una inversión gigantesca en equipos, en procesos y en todo lo demás. Entonces,
yo creo que aquí coincidimos en esto, o sea, sí, y lo expresaste súper bien, es una banda ancha pues para acelerar y terminar de desarrollar todos los productos, la innovación dentro de las compañías. Nosotros igual estamos muy metidos en todo el ecosistema, de ahí los conocimos, ¿sí? De ahí conocí a Daniel, como se lo decía en estos días, en apartado que era Sudor y Daniel, literal. Entonces realmente el ecosistema es el que nos está permitiendo acelerar toda la innovación y también nos está permitiendo disminuir el margen de error, ¿sí? Es Que importantísimo en realidad, sí, total. Nuestro gran objetivo con este espacio, que repito, que va a ser parte del manual de buenas prácticas, si usted está viendo esto, lo está viendo desde el manual de buenas prácticas, ojalá, em, es justamente pasarle a otros líderes de innovación que viven ese día a día desde las trincheras, en algunas organizaciones más maduras que otras. Seguramente el tema cultural es súper transversal en todas, siempre hablar con un líder o encargado de innovación de alguna u otra forma sale el tema de la cultura, de la comunicación, es clave porque en realidad estamos generando transformaciones y eso les toca a la cultura por definición. A mí me gustaría que nos enfocáramos ahora ya entrando como en una recta final en esas buenas prácticas y quisiera empezar por un mensaje de ustedes hacia esos líderes, en esos años de experiencia haciendo innovación para las organizaciones donde lo han hecho. ¿Qué mensaje le darían a otros líderes de innovación que en organizaciones más pequeñas o quizá más grandes están en unos niveles de madurez en innovación diferentes a los de ustedes? ¿Cuál es esa palanca primero que mover? ¿Por dónde meterse? Buenas prácticas para otros líderes. Yo arrancaría con una muy importante, es como conocer otros líderes. O sea, no quedarse como el que apenas esté arrancando con el tema, no quedarse como en el escritorio, bueno, ¿y por dónde arranco? Sino como empezar a tener esas conversaciones con otros líderes y decirle, mira, me está pasando esto, ¿vos qué harías? O cómo se vive la innovación y cómo de pronto puedo ir como creando ese espacio. Entonces, yo creo que una conversación abierta para esas personas que apenas están arrancando en el tema es muy buena. O sea, le permite como tener una visión a futuro de lo que les podría pasar, porque pues uno puede tener una conversación sincera como ve, por acá la vas a embarrar y no te funciona, pero por acá esto puede ser una muy buena opción. Entonces yo creo que yo arrancaría con un tema de Referenciación. de referenciación, que es muy importante, y estar como muy abierto a que en todas las empresas, lo que hablábamos de la cultura es que siempre van a haber 10 que están listos, o sea, eso digan que hay que hacer, que yo ya estoy metido en el cuento. Y hay otros 10 que dicen, no, déjenme aquí, yo estoy muy tranquilo, no me mueva, no me pregunte, yo no quiero saber, no quiero hacer. Cuando llegue me dice qué hay que hacer y ya. Entonces también como empezar a tener como esa habilidad de conocer con quién sí y con quién no trabajar dentro de una organización. ¿Por qué? Porque a veces las personas creemos que todos tienen que cambiar, en realidad no. O sea, siempre van a haber unos que estén ahí adelante, que van a ir como, venga, vamos y empujamos, y van a haber otros que toca arrastrarlos, pues no hay opción. Entonces, dentro de la cultura es entender que el de atrás no quiere decir que sea malo, no, es su forma de ser y no tenemos que cambiarlo. Simplemente con los que sí están dispuestos, venga, vamos para adelante y seguimos innovando entre la organización. Y eso a nivel de cultura, pues de alguna manera se va moviendo y hay quienes se van a quedar quietos y no va a pasar nada. Entonces, como que entiendan que eso puede suceder y que no va a pasar, pues que no se tienen que frustrar, ni que va a ser difícil, ni que eso quiere decir que tiene que ser yo porque es que no le caigo bien, entonces no lo quiso hacer conmigo, no. Hay cosas que movilizan a la gente, hay cosas que no. Y entender mucho cómo venderle la idea, ese CBY para cada uno, cómo lo puede movilizar. O sea, esto te simplifica, esto va a hacer esto, porque ahora con lo de la inteligencia artificial ha habido como un reacio, como, entonces se va a acabar mi puesto. Entonces, ¿quién? Yo ya no tengo que hacer nada, entonces yo ya no voy a existir. Entonces hay una barrera muy fuerte que está pasando con este tema de inteligencia artificial. Y adicional a eso, cuando vamos y hablamos, es que yo estoy utilizando ChatGPT, le estoy montando los informes de la empresa. Y entonces el de tecnología empieza, no, ¿cómo se te ocurre? Se nos van a robar la información. Ya cualquiera que escriba Cristal le va a salir todo. Entonces es como
cómo empezamos a permear a la organización, de entender que sí pueden innovar, que nadie está diciendo que no, pero que al mismo tiempo no quiere decir que lo que están haciendo está malo, pero venga, que es que tienen que haber unas buenas prácticas. Entonces yo creo que desde la innovación tiene que haber como un gobierno de cómo empezar a hacer eso sin que afecte al resto de la organización. Entonces sería como lo que podría decir. No, yo creo que yo les diría que tengan una mente muy abierta para, primero, desaprender para aprender, ¿sí? Segundo, y lo decía ahora, reconocer la historia, que es muy importante. Tercero, ponerse en la posición y en los zapatos de cada uno de los procesos, pero sin olvidar cuál es el objetivo, ¿sí? Porque a veces cuando hacemos eso nos quedamos y nosotros mismos nos volvemos como esos que están contradiciendo la innovación. Entonces, sin olvidarse el objetivo cuál es y seguir perseverando, porque realmente estos procesos son de estar haciéndole, experimentando, conversando, comunicando y seguir y tener siempre, digamos, como esa meta clara. Y algo muy importante es que esté muy conectado con la estrategia, ¿sí? Porque si, Súper importante. exacto, porque exacto, porque No va para ninguna parte. si somos muy innovadores, pero estamos cero conectados con la estrategia, pues ya empezaste con un aliado que no va a estar con vos, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí resumo todo, mente abierta para todo lo que decía y conectar mucho tus iniciativas desde la estrategia de la compañía. Brutal. Bueno, yo me voy a salir un poquito, pues para no ser redundante, justamente con lo que ya dijimos, con lo que ya ustedes pusieron sobre la mesa, y es mucho coraje, ¿cierto? Mucho coraje combinado como con esa pasión y con ese sentido también de realidad, ¿cierto? Estar siempre muy, muy conectados con el ecosistema. Realmente dentro de la ecuación, el ecosistema para mí pesa impresionante y el ecosistema entendido, los aliados, como lo que ya hemos venido pues como conversando durante todo este espacio. Y por último, validar todo lo que hagan. O sea, en un experimento, así sea cortico, pequeño, de un alcance menor, lo que sea, lo que ustedes consideren que por lo menos les van a dar luces de esa viabilidad de ese producto, de ese servicio, del proceso, de lo que estén haciendo, valídenlo, que eso les va a permitir equivocarse rápido y barato. ¿Sí? Así. Hay dos temas que siempre en algún momento de una conversación con un encargado de innovación salen o que a muchos le preocupan. A mí tenía un espacio de estos de a calzón quitado hace un par de años, hay varios capítulos y me llamó mucho la atención porque lo hacíamos en vivo. Al final salían siempre las mismas preguntas, ya les voy a decir porque redundan en torno a dos temas y quisiera ver su perspectiva frente a esto. Uno es el tema de incentivos. Por alguna razón, el tema de incentivos, qué tipo de incentivos dar o no dar, qué tipo de incentivos cada organización da para que los otros se animen a ser parte del proceso, es uno de esos temas. Quisiera su perspectiva frente al tema de incentivos. Y el otro es el tema, algo que llamaré tiempo compartido. Y es la disputa por el tiempo de personas que deben hacer parte de proyectos de innovación. Ese es otro de los grandes dolores que vienen acá. ¿Cómo tú logras que este man le trabaje un tiempo a ese proyecto de innovación? ¿Cuál es su perspectiva frente a este tema de incentivos y tiempo compartido? Claramente, el dulcecito es súper importante y es definitivo para todos los procesos de innovación. Y sobre todo cuando estás incorporando y estás generando y fomentando cultura. Nosotros particularmente utilizamos pues algunos mecanismos de participación transversal. Tenemos un programa pues como de iniciativas, etcétera, y eso pues está conectado justamente como con una remuneración dependiendo del impacto del proyecto. Terminan siendo los mismos que participan, terminan siendo casi que, pues esos 10 que tú nombras ahorita, Cata, terminan siendo redundantes en esos. Yo la verdad como que a mí eso ya no me preocupa tanto. Me ocupo más es de trabajar con los que sí y de darle continuidad a esos incentivos con esas personas que de alguna manera sí están alzando la mano y sí están participando y en función de esas personas, digamos que generar células de trabajo que empiecen de alguna manera a generar resultados en el corto plazo para que los que no están montados todavía no estén siempre supeditados, digamos que
a ese bolsillo, ¿cierto? O como quiera que se le llame pues al incentivo. Entonces, siento que es un punto como de dolor que va a permanecer y siempre va a estar ahí, pero que realmente ya no como que ya no hace parte como de mis preocupaciones dentro de la gestión como tal de la innovación. Y el otro punto era El tiempo compartido. el tiempo compartido. Em, Realmente hacerlos parte de cada uno de los proyectos y que esos proyectos muevan los OKRs del negocio. Realmente esa es para nosotros ha sido una estrategia fundamental, ha sido una estrategia súper buena porque justamente en función de esos OKRs salen unos proyectos estratégicos y transversales y ahí no es una opción, pues ahí es como tienen un componente importante de innovación, pero adicional te están midiendo por ese proyecto, ¿cierto? O sea, definitivamente tiene que haber un componente que duela desde el punto de vista de medición, desde el punto de vista de exposición, desde el punto de vista de resultados, para que pues las personas sí se conecten pues como con ese tipo de proyectos. Pero también digamos que ya pasé por ahí y trabajo pues como con las personas que están dispuestas justamente como a dar esa milla extra desde innovación y los que no, pues los persuado y a partir del resultado, venga, conectémonos. Pero también es un punto que siempre va a existir, Dani, y que siento que también es demasiado esfuerzo tratar de convencer a 400 personas o tratar de montar a 400 personas, más bien, trabaje con 150, haga muy bien su trabajo, que de alguna manera, pues posiblemente los otros se van a ir montando y esa cultura va a ir permeando al resto. Lo que Catalina, líder de innovación de Cristal, llamaría CBY. Exactamente. Cata, ¿qué tienes para decir de esto? No, con el tema de incentivos, digamos que nosotros en Cristal solo tenemos un incentivo que es la Feria de Innovación, pero en realidad, pues como económico para los equipos que ganan, el desarrollo de sus proyectos, pues si son ideas y poder potencializarlos, es como solamente la feria, porque en realidad en el resto del tiempo siempre es como algo más de cómo esto apunta a mejorar mi trabajo. Entonces, cada proyecto que nace desde cada área, lo que yo les contaba, pues es que es como algo que nosotros normalmente hacemos dentro de los equipos que se van dando de forma natural. Entonces, están los que sí y los que quieren seguir innovando y lo hacen de forma natural, pues lo hacen parte de su trabajo diario. Yo creo que el tema de incentivos a veces se vuelve como un arma de doble filo, o lo considero, porque entonces la gente va a incentivar solamente porque va a tener una remuneración económica y eso no debería ser así. En realidad todos estamos en la empresa y fuimos contratados o hacemos parte de los equipos, es porque queremos dar esa milla extra de lo que podemos hacer. En realidad ya hay muchas herramientas que pueden hacer tu trabajo, pero hacerlo desde un pensamiento crítico y poder dar una realidad y fomentar una innovación, solo lo podemos hacer nosotros, porque realmente sabemos cómo es el negocio, combinamos con lo que está pasando en tecnología, entonces al final, ¿cuál va a ser el resultado? Entonces los movilizadores debe ser la organización y las personas que están como tal, o sea, eso debería ser un logro que se persiga naturalmente, no porque te están dando un valor monetario, porque te van a dar una tarde libre, porque no debería ser así, porque si no se convierte solamente como un niño, tú te portas bien porque yo te doy un dulce, eso no debería pasar dentro de las organizaciones, pues es mi percepción personal. Me parece muy chévere cuando hacemos lo de la feria, porque sí es como un reconocimiento, pero es más como mostrarlos que fueron capaces de pararse y ser capaces de contar sus proyectos y no les dio miedo que el presidente les escuchara, que el vicepresidente, que la gente, 700 personas los visitaran, pues es como fueron capaces de dar ese salto a mostrarse. Entonces creo que es de valientes hacerlo. Entonces, por eso ahí todavía tenemos un tema de incentivos. Y la otra pregunta era lo del tiempo compartido. A veces hay proyectos muy específicos, hay unos que son de lo que pasa en el negocio, entonces este es tu trabajo y se hace de forma natural como lo que les estaba contando, pero hay otros que son como ideas o cosas de innovación nuevas que se implican como negociar. Entonces esta persona va a estar dedicada tantas horas al día a este proceso para que pueda resultar. Cuando ya se ve que el proceso se está creciendo, es como, venga, que aquí hay que hacer una reorganización y el trabajo de esta persona lo va a tener que hacer alguien más porque si no, no va a ser capaz, o sea, al final no va a salir. Y la idea tampoco, porque hay muchas personas
que son capaces de dar esa milla extra, pues dicen para la casa, investigar, leer y muchas cosas, pero hay quienes dicen, es mi tiempo laboral, en mi tiempo laboral tiene que pasar. Entonces hay una mezcla de todo, pues yo creo que ahí es un tema ya de negociación interna que se hace dentro de las áreas. A veces no es sencillo, pero se logra, pues independiente de lo que sea, las cosas salen. ¿Cómo? Por consecuencia de querer hacerlo, pues aparece. Entonces hacer que las cosas pasen. Pues yo creo que con el tema de incentivos, yo ya lo veo como muy fácil, ¿sí? O sea, es tan fácil tener una persona motivada que a veces lo asociamos con algo económico, pero cuando tú incluyes a una persona en este tipo de proyectos y le das, digamos, como su posición y le das su reconocimiento, de cierta manera lo estás incentivando, ¿sí? O sea, yo creo que más que cuál es el tema de incentivos para darle a una persona o un equipo de trabajo, es nosotros como líderes que estamos haciendo para tener a nuestro equipo motivado. Y nuestro equipo no es el colaborador que está trabajando con nosotros, sino ese equipo que estamos nosotros conectando dentro de una organización. Y realmente a lo que a las personas los mueve es que los se sientan importantes e incluidos porque su posición y su aporte es importante, ¿sí? Y eso lo conecto con el tiempo compartido, ¿sí? Decías algo importante, hay unas negociaciones iniciales, vamos a iniciar un proyecto, qué personas van a estar, yo creo que todos partimos como de ese concepto, pero aún así esa persona esté integrada en el proyecto, tiene sus responsabilidades del día a día y todo, pero cuando esa persona en el proyecto está haciendo lo que le gusta, yo creo que eso fluye, ¿sí? Es natural. Y me he dado cuenta, y muchas veces priorizan eso que su misma responsabilidad. ¿Sí? Entonces yo creo que es realmente usted darle el reconocimiento a la persona, ¿sí? Mostrarle lo importante que es y que a la final el resultado no es de este que estaba aquí liderando, sino de ese equipo que está ahí, ¿cierto? Pero que también haya un respaldo desde el punto de vista de responsabilidades, porque también pasa a veces. Si no salió, entonces fue este o fue aquel, no, o sea, la responsabilidad de que estuvo bien o que no estuvo tan bien es del equipo, ¿cierto? Entonces, si nosotros logramos incluir a las personas y reconocerles lo que están haciendo, van a sacar de su tiempo normal a dedicarle a esto y de cierta forma van a estar generando un reconocimiento y hay un incentivo. Buenísimo. Quisiera su mensaje final frente al proceso, frente al rol, frente a la transformación personal que han podido tener haciendo innovación, no necesariamente ligada al proyecto. ¿Cuál sería su mensaje final de esta conversación? Cata. Muy importante tener un balance. O sea, entender que esto es un ecosistema y hay que tener un balance de todo lo que está pasando dentro de la organización. O sea, no simplemente cargarnos hacia un lado, hacia el otro, sino saber hacia dónde llevar un equilibrio y lograr pegarle a la estrategia de la organización. Y muy importante es como conectar con las personas desde el networking, desde el hacer, desde la empatía y no simplemente como desde que se tiene que hacer así y ya. Entonces creo que es desde la conexión, desde animarlos, lo que Juan decía es súper importante, creo que es demasiado valioso cómo las personas se sienten motivadas dentro de la organización y hay diferentes motivadores. Entonces, por ejemplo, en Cristal, ¿no? Ahora cuando hacías eso, como que refresqué mi cerebro y dije, qué charro, porque el tema de incentivos muchas veces lo asociamos a lo económico y tenemos como ese paradigma, pero ¿qué pasa con los incentivos a la hora de estudiar, a la hora de viajar? Por ejemplo, lo que hablábamos ahorita de las ferias, entonces las personas que viajan a ferias, ¿cómo eso los incentiva a seguir dentro de la organización y a crear? ¿Cómo estudiar otros temas o ver otras, o un webinar o escuchar a otros hablando sobre diferentes temas? ¿Cómo los motivan? ¿Cómo los motiva el reconocimiento? O sea, mostrar su proyecto ante otros y sentirse reconocidos por lo bueno que hicieron es también otra manera de motivar. Entonces, como que me cuestioné, de en realidad súper bacano, porque era como que, pues sí, tiene toda la razón. O sea, estamos hablando más desde el ser, desde cómo hacemos que las personas quieran seguir ahí conectadas con la organización. Y tu feria es un hit, quiero decir. No, yo la amo.
es lo mejor. Sí, Total. claro, los tengo que invitar. Punto. Pues eso es parche. Sí. Eso es parche con cerveza, comida, música, los proyectos de la organización, todo, pues hay proyectos desde planta hasta proyectos desde el área de marketing, o sea, todos se conectan y están sentados dentro de la misma mesa, hay charlas, grabamos, tenemos feria de innovación física y virtual, o sea, la tenemos de las dos formas porque como tenemos más de 270 tiendas por todo el país, más la gente que trabaja en terceros como Falabella, bueno, y X, el éxito y demás, más todos los otros del área de ventas que están en diferentes regiones, entonces como que decimos, no los podemos traer a todos a Medellín, pero sí podemos hacer que la feria llegue a todos. Entonces hacemos grabación así en vivo, pues nos vamos, cómo sale están hoy, cuéntanos en cómo va la historia, contamos cómo van los proyectos, les montamos temas también de libros, recomendaciones de series y todo, como para que la gente se vaya nutriendo. O sea, digamos que cuando arrancamos la feria fue rogándole a todo el mundo, venga, muestre su proyecto. Ya hoy, por ejemplo, ahorita que tenemos la feria es en agosto, este año, ya tengo un montón de proyectos inscritos y ni siquiera he sacado lista de inscripción, pues no hemos mandado el correo como venga, escríbase, sino que empezaron ya a llamarme, Cata, tengo una idea, yo la quiero presentar, poneme ya en el radar porque es que me dejas por fuera. Entonces ya es como que pasamos de tener 30 y pico de proyectos, que era lo que arrancamos con 10 y fuimos creciendo, el año pasado fueron 30 y algo, y ya este año la idea es que sea más. Entonces es como un movilizador, como que la gente dice, yo ya voy allá porque es que yo quiero hablar, yo quiero salir de este caparazón y ser capaz de mostrarme hacia afuera. Y cómo empieza a aparecer, entonces ya Microsoft nos dijo, venga, yo los apoyo y nos dieron, por ejemplo, premios para la feria, nos regalaron horas de desarrollo a los que ganaron el año pasado, entonces era como que un hit, pues como que se ha ido como nutriendo de cosas bacanas. Entonces la feria, aunque es muy in-house, pues es hecho de todo un poquito, pues nos dan presupuesto, pero obviamente es como, venga, cómo acortamos aquí para poder dar más acá y cómo se empiezan a integrar otros, es muy bacano poderlo lograr, es muy chévere. Manu, tu mensaje de cierre. Mensaje de cierre. Yo creo que no hablamos mucho del ambidiestrismo, que pues particularmente lo estoy aplicando mucho y la organización específicamente pues Soberana también le está apostando mucho y para los que no están muy familiarizados pues como con ese concepto es como ese 80-20, ¿cierto? Como ese 80% del tiempo trabajando en el core de negocio, en el negocio tradicional, en lo que mueve la caja en el corto plazo, ese H1, que tampoco hablamos mucho de los horizontes, que también siento que es una visión muy importante desde innovación, y ese 20% en los nuevos negocios, en las nuevas jugadas, en las exploraciones, etcétera, etcétera. Entonces diría que vale la pena como incorporar ese mindset o ese pensamiento en las organizaciones e inclusive en una jugada estratégica de que todas las áreas, no solamente el área de innovación, sino todas las áreas estén como con un direccionamiento muy claro en todo el tema de ambidiestrismo, porque siento que eso habilita y genera, pues, y digamos que si lo vuelve, acelera mucho más el proceso, no solamente de innovación de un horizonte 1, un horizonte 2, sino también inclusive esas nuevas apuestas y nuevas exploraciones. Yo les agradezco su tiempo para venir acá. Tú nuevamente, Juan, volaste de apartado para estar hoy acá. Lo máximo. 2 años y medio estoy viajando. Manuela, conversar con ustedes no solo son personas encantadoras, sino que son unos grandes líderes de innovación. Para mí también personalmente ha sido un lujo poder haber compartido con ustedes de esta forma en los últimos años. Y gracias por su tiempo y su sabiduría en este espacio. Un abrazo grande. Gracias. Gracias y a ustedes también por este programa que yo creo que para todos fue demasiado importante. Nos aportó mucho a nuestras compañías y a nuestro desarrollo profesional. Realmente súper. 100%. Debería haber una tapa 2. Literal. Estamos buscando. 3, 4, 5. Claro. Y nos invitas. Eso, siempre. Abrazo. Gracias. Gracias. Gracias.